Bien, bien, bien. Le damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Reconociendo y desafiando creencias limitantes. Como ADIPA estamos muy contentos de poder generar estas instancias tan enriquecedoras de aprendizaje. Para dar inicio al seminario, ¿verdad? Quisiera presentar al docente que impartirá la sesión del día de hoy. Él es Francisco Javier Rojas González, psicólogo de la Universidad Tecnológica de México. Tiene maestría en psicología de la Universidad Tecnológica de México, maestría en hipnosis clínica por la Ward de Estados Unidos, maestría en estudio biológico de la conducta en el CENPECH, Centro de Estudios de Neurociencias y Psicología del Estado de Chiapas, docente en diversas temáticas desde las neurociencias, la neuropsicología y la psicología clínica. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica. Le damos el pase a Francisco para que inicie con su presentación. Profesor. Buenas, muy buenas noches a todos. Eh, es un placer tenerlos aquí. Vamos a tratar de hacer una buena ponencia en el sentido de que podamos aportar algo de conocimiento eh, en este recorrido como profesionales de la salud mental, como personas interesadas en el tema del crecimiento personal. Vamos a estar tocando el tema de lo que son las creencias limitantes. Vamos a compartir pantalla, empezar de una vez con la ponencia. ¿Sí se ve bien ahí? Muy bien, profesor. Ok, gracias. Ok, muy bien. El hablar de creencias limitantes es un poquito el que nosotros en un punto hagamos una reflexión de qué limita nuestro accionar. ¿Qué, qué es eso que me impide cumplir mis sueños, mis objetivos? A manera de definición, una creencia limitante eh, es ese hecho real eh, de cómo yo percibo e interpreto. Es decir, qué sentido yo le doy al suceso, no solamente a nivel del pensamiento, sino también de la emoción. Una creencia limitante, entonces, es este sentir acerca de algo que me está sucediendo, de algo que me está pasando, y que en un punto me limita. Para muchos de nosotros, podemos entender que el pensamiento, la emoción, lo que hablamos de, de los procesos cognitivos, son los que permiten, a partir del procesamiento de los estímulos, generar una acción. Y aquí hay varios componentes que tienen que ver con la motivación y para ello vamos a hacer un pequeño recorrido a través también del funcionamiento cerebral. Entonces, a manera de aterrizar esta primera parte, una creencia limitante es aquello que limita mi accionar y que en un punto bloquea, veta, impide el que yo pueda desplazarme
pueda generar acciones que me lleven a mis metas, a mis objetivos, a eso que tanto quiero. Las creencias limitantes impiden que seamos felices. Y para esto tenemos que primeramente definir qué es la felicidad. Aquí me gustaría, antes de continuar, que pudieran participar algunos y me dijeran qué es la felicidad para ustedes. No sé si puedan levantar su mano los que quieran participar. Unos tres, por favor, que nos dieran su concepto de felicidad. Por ahí creo que Miguel. Tengo la mano de Errol. Ok. Adelante, te escuchamos, Errol. Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Súper. ¿Sí? Sí, se me escucha. ¿Sí? ¿Sí? Ok, preguntó sobre nuestra propia definición de felicidad. En Exactamente. lo personal considero que es una construcción emocional mucho más compleja. Quiero decir con que tiene varios componentes que en algunos aspectos hasta creo que pueden ser un poco, por así decirlo, personales. Cada persona tiene una comprensión personal de lo que considera para sí mismo felicidad. He conocido personas que consideran a la felicidad un sentimiento egoísta y más hacia uno mismo, mientras que otros lo consideran más un eje compartido. En lo personal, pues considero que la felicidad es como un estado pleno, una construcción de un estado pleno en el que todo se encuentra en un relativo equilibrio. Bueno, desde mi perspectiva, claro. Ok. Muchas gracias. Una construcción personal. Ok. Eh, ¿Quién más? Ot- Noemí. A mí. Buenas noches. Para mí, Buenas noches. personalmente son como estadios de satisfacción que voy adquiriendo durante la vida y eso como en conjunto me dan un estado de felicidad. Esto, Como que momentos breves de felicidad. de satisfacciones personales que en Ok. conjunto me dan lo que sería una felicidad. Ok. Satisfacciones personales. Muchas gracias. Otra opinión más. Otra opinión más. O por el chat, igual lo pueden escribir. A Valeria dice, es una construcción personal, ok, de acuerdo a la experiencia de vida. O sea, personal e individual, vamos a agregar. Ok, ahora vamos a ver qué es la felicidad. Y aquí tomé, porque se me hace interesante verlo desde el sustrato biológico. ¿Cómo funciona la felicidad a nivel del cerebro? ¿Qué es la felicidad? La felicidad, una definición es estado emocional y mental de bienestar y satisfacción. Palabras claves, bienestar y satisfacción. Es la sensación de alegría, plenitud de sentirnos satisfechos con nuestra vida. Pero para el cerebro, la felicidad tiene tres componentes
que forman parte de la anatomía de la alegría. El placer físico, la ausencia de emociones negativas, la significación. Estos tres elementos conllevan a la felicidad. El placer físico. ¿A qué se refiere el placer físico? El placer físico se refiere al circuito de recompensa. El circuito de recompensa son vías neurales dopaminérgicas. Es decir, estas vías son neuronas que secretan dopamina y esta vía tiene que ver con la motivación, con la anticipación, la recompensa y el placer. La parte importante en este circuito de recompensa es justamente que la dopamina, al ser secretada en estas redes neurales, nosotros vamos a poder experimentar aquello llamado placer. El placer es importante porque justamente es lo que permite vincular la realización de acciones o de comportamientos con el fin de que se vuelvan a repetir. Por ejemplo, la búsqueda de comida, la reproducción, la evitación de los peligros. Entonces, la dopamina juega un papel importante en este circuito neural de recompensa. Luego tenemos la ausencia de emociones negativas. Si nosotros experimentamos un miedo intenso, experimentamos enfado, tristeza, hay una reducción del placer. Es decir, justamente en el circuito de recompensa hay una caída de los niveles de dopamina. Y esto se debe a que a nivel de la amígdala cerebral, hay una activación, una hiperactividad, justamente en donde se está procesando la activación de estas emociones negativas. Al incremento de la emoción negativa hay una caída de la dopamina. Entonces, a presencia de la emoción negativa hay una disminución del placer. Por eso la ausencia de emociones negativas es el segundo aspecto relevante. Esto de aquí explica por qué una fuerte concentración de tareas mentales es capaz de inhibir la amígdala. Es decir, el mantenerme ocupado es la fuente de la felicidad. ¿Por qué? Porque los procesos, o vamos a decir, estas acciones que yo llevo a cabo de determinadas tareas requieren de la activación de las áreas frontales del cerebro. A mayor activación frontal hay mayor racionalización, por lo tanto se produce una inhibición de la activación de la área del cerebro que se dedica al procesamiento de la emoción. El tercer aspecto que conforma a nivel del cerebro la felicidad es la significación. La significación se lleva en una área frontal que es la ventromedial y es la que genera el sentido de coherencia, sin el cual el mundo no tendría sentido y sería fragmentado en relación a los pensamientos y los sentimientos. Cuando hay un fenómeno depresivo, justamente el área ventromedial se ve atrofiada. Estas áreas
son serotoninérgicas, son vías serotoninérgicas que tienden a tener una hipofunción y por lo tanto la atrofia en estas vías dan justamente esta parte de sentirnos vacíos. Es justamente lo que le va a quitar coherencia a lo que estoy yo sintiendo y lleva justamente a esta disociación del pensamiento, de la emoción y el accionar. En cuanto a los hemisferios, es interesante ver que las emociones negativas se lateralizan en el hemisferio principalmente derecho y las positivas en el izquierdo. La parte interesante es justamente que el izquierdo tiene que ver justamente con procesos racionales, ¿no? Las funciones ejecutivas, de la toma de decisiones, el juicio crítico, la planeación, la organización, la inhibición. Y aquí se gestionan las emociones positivas. Esto quiere decir que la emoción positiva tiene un peso de racionalización, de congruencia, de objetividad. En cambio, las negativas se procesan en el hemisferio derecho, que es el hemisferio más imaginativo, creativo, que tiende más a esta parte de activar estructuras más viscerales, más intuitivas. Entonces, en este punto, es interesante ver cómo funciona el cerebro. Ya iniciamos platicando que es una creencia limitante. Una creencia limitante es algo que a mí me limita a que yo llegue puntualmente a un objetivo, a una meta. Estamos viendo qué es la felicidad y la felicidad a nivel del cerebro tiene que ver con tres aspectos fundamentales, que es el circuito de recompensa, en donde se libera o se secreta la dopamina, tiene que ver con la ausencia de emociones negativas y con la significación, que ahí entra el área ventromedial. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ok, perfecto. Vamos a continuar. Las creencias limitantes, ¿cuándo se vuelven un problema? Porque en un punto, todos a nivel de nuestros pensamientos, a veces tendemos, ¿no? Podríamos decir a dudar. ¿A qué me refiero? A que de repente no podemos hacer una analogía como que nos encontramos en un bote y nos dejamos llevar por las olas del mar y no podemos encallar en puerto, no podemos llegar a puerto, ¿no? Entonces, las creencias limitantes empiezan justamente como esa marea que me lleva de un lado a otro a afectar áreas de nuestra vida. Inclusive, tiene que ver con afectación en nuestras carreras, en nuestras relaciones, en el propio crecimiento personal. Entonces, esto es muy interesante porque la creencia limitante en un punto tiene que ver con tu amor propio. Ahora, se forma en la infancia y en la adolescencia. Estas creencias limitantes provienen de la infancia y de la adolescencia. Tienen que ver con la ontogenia del individuo.
Y en esto de la ontogenia del individuo o de la historia del individuo, hay dos aspectos importantes que colocar ahí. Es importante lo que el otro dice de mí y lo que la sociedad establece como norma de convivencia. Ejemplo de creencias limitantes. No soy lo suficientemente bueno. No merezco ser feliz. Y aquí en este punto es interesante o hay que resaltar cómo los aspectos que tienen que ver con nuestra crianza, que tienen que ver con esta interacción en etapas cruciales de nuestro desarrollo, pueden dejar estas huellas que van a afectarnos en nuestra vida adulta. A veces se critica mucho el modelo psicoanalítico en relación de que habla del inconsciente. Algunos dicen el inconsciente no existe, pero desde el funcionamiento cerebral sí existe. Se llama memoria implícita y se llama específicamente es la interacción entre la amígdala y el hipocampo, que se llama memoria emocional. Esta memoria emocional, cuando tenemos nosotros un evento lo suficientemente fuerte, cuando digo suficientemente fuerte, quiere decir de que hay uno o varios estímulos que son capaces de generar un cambio plástico y establecer una vía neural. Esta vía neural guarda la información a nivel sensorial de todos los estímulos que se ocasionaron en el evento. Cuando el cerebro sensa cualquiera de estos estímulos, que podría ser el tono de voz, la caída de un cuadro, la caída de una silla, el sonar de un teléfono, una moto pasando, todos esos estímulos son capaces de activar la vía neural que contiene la información del evento. Y la respuesta que genera el estímulo se va a disparar de manera automática. Eso se guarda en la memoria implícita. Esa sería la explicación de la existencia del inconsciente desde el funcionamiento del cerebro. Ahora, las creencias limitantes justamente vienen de estas vías neurales que se generan en la dinámica de interacción cuando establecemos vínculos afectivos, porque estos son los relevantes. Imaginemos a una madre que de repente tiende a usar en su forma de expresar de que no haces las cosas bien, que eres torpe, o de repente decir, nunca vas a hacer nada en tu vida, no puedes. O de repente cuando uno está gordito y te dice, ¿no? Nadie te va a querer. A una persona gordita, ¿quién la va a querer? Y de repente el padre, la madre están tratando de motivar a la hija que baje de peso o al hijo. Pero ya estamos creando una forma de mirada hacia mí mismo sin darnos cuenta. Entonces la creencia limitante va surgiendo de esa ontogenia, de esa historia, pero tiene que ver también el discurso del otro, ¿no? Para mí es relevante lo que dice mi papá o mi mamá porque es un referente de autoridad en donde yo me busco identificar. ¿Es importante lo que dice la sociedad? Sí, porque si la sociedad crea un modelo de un modelo de lo que es, vamos a decir, lo bello, lo hermoso, lo aceptable, eso va a impactar y va a mover la conducta a tratar de ajustarse a ese modelo que marca la sociedad. Entonces estamos viendo que todos estos elementos contribuyen a que se genere esa creencia limitante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien?
Ahí en el chat pueden confirmar o pueden levantar la mano si quieren participar. Ok, perfecto. Uno de los aspectos más relevantes en la clínica es que los pacientes muchas veces refieren el hecho de no merecerse ser felices. Y esto se debe a que existe una mirada punitiva hacia uno mismo. Porque muchas veces existe el conflicto entre lo que deseo y lo que debo. Es decir, hay una contraposición, decía Freud, entre el ello y el super yo. Cuando tenemos un super yo muy punitivo, muy fortalecido, recordemos que el super yo tiene que ver con las normas, los valores, los principios. Entonces se hace muy punitivo. Esto quiere decir una mirada muy juzgativa y autocrítica hacia tu persona. Eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando el día de hoy de creencias limitantes. ¿Por qué? Porque cuando este super yo se contrapone a esta parte del ello que desea alcanzar el placer y que muchas veces va a ser limitado porque no es correcto, entonces va a generar culpa. La culpa fortalece la mirada de juicio hacia uno mismo porque empieza a darle más fuerza o relevancia al super yo, ¿sí? A esta parte de la construcción moral. Aquí tenemos más o menos una explicación interesante de cómo nosotros construimos desde lo imaginario, desde lo que sería el significado. Hay un mecanismo de procesamiento de información a nivel del cerebro que construye la realidad. La realidad de dónde se construye de la percepción. ¿Cómo interpreto las sensaciones, la información de los sentidos? También proviene del conocimiento adquirido. ¿Cuál es esa experiencia en el entorno en el que estoy? Y las características subjetivas. Todo esto viene a ser una información que construye la realidad. Ahora, los procesos mentales generados por la experiencia de experimentar, de conocer, tiene que ver con la memoria, el aprendizaje, los juicios, el razonamiento, la toma de decisión, la atención, la resolución de problemas, el lenguaje. Esto está sujeto a la emoción y a la motivación. Entonces, esto nos lleva a afectar los procesos de manera positiva o negativa. Kano Bindel, entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tanto vamos a decir, la cognición como la emoción no están desvinculadas, sino que ambas están muy vinculadas. Y la forma en cómo yo, vamos a decir, siento y pienso, o bueno, o la manera en cómo experimento el suceso,
es como voy a dirigir mi conducta. Esta parte es importante porque si yo voy caminando y veo una serpiente, primeramente, si se activa la emoción del miedo, ¿por qué se activa el miedo? ¿Qué antecede? Debe de haber un proceso de cognitivo en el cual hay un aprendizaje que dice que la memoria, que la serpiente es peligrosa. Por lo tanto, a partir de esa información entra a detonar la emoción del miedo. Entonces, la parte cognitiva está vinculada a la parte emocional, pero también la emoción detona un proceso de aprendizaje. Entonces, hay una interacción siempre, no podemos separarlas. Por eso se habla del sentimiento. El sentimiento es la emoción que va vinculada a una comprensión de esta, es decir, el sentimiento tiene un proceso de racionalización. Esto es importante porque la emoción tiende a ser automática, involuntaria, visceral, pero el sentimiento ya tiene un proceso de comprender a la emoción. Por lo tanto, ya hay un proceso de racionalización. Pero tanto la cognición como la emoción siempre están ligadas. Y así trabaja nuestro cerebro. Las áreas que procesan las emociones tienen vías neurales que conectan con los lóbulos frontales que son dedicados a las funciones ejecutivas, que se encargan de las funciones ejecutivas. Entonces, siempre hay un mecanismo a nivel cerebral en donde hay una vía en el que se comunica la parte que gestiona, que se encarga de planificar, de estructurar, y la parte que se encarga de disparar, la parte emocional. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo claro? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque mi estado emocional puede alterar mi toma de decisiones. La forma en cómo yo interpreto o doy significado al suceso va a alterar mi toma de decisión. Por eso dicen, cuando tú estás reactivo, cuando tú estás experimentando la emoción, nunca puedes tomar una decisión congruente, objetiva, racional, porque la emoción, cuando se dispara, frena el proceso racional. Entonces, mientras más emocionales somos, menos inteligentes o menos racionales. Impacto de las creencias limitantes. ¿Cuál es el impacto de las creencias limitantes? Las creencias limitantes nos llevan a la autoduda. No puedo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no lo logro? Me lleva a la procrastinación. Quiero hacerlo, pero ya lo haré después. A la autopunición.
a esta parte de una mirada autocrítica hacia mí mismo, a no valorar lo que se tiene. Pierdo de vista las situaciones y las oportunidades. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer con las creencias limitantes? Tenemos las técnicas de introspección, el meditar, el reflexionar sobre los patrones del pensamiento y del comportamiento, que es un darme cuenta, es importante. Para ello tenemos, por ejemplo, el mindfulness, el yoga, la escritura reflexiva. Eso es excelente, el que tú empieces a narrar los hechos de tu pasado como si estuvieras escribiendo un libro. Al escribir, focalizas atención, hay un proceso reflexivo, un proceso de meditación y de comprensión de ti mismo, las discusiones de grupo. Luego tenemos las técnicas de reestructuración. Significa aprender a desafiar y reemplazar los pensamientos negativos y esas creencias limitantes con pensamientos positivos y realistas. Es que yo trato bien a todos, me tienen que tratar bien a mí. Como yo trato bien a todos, los demás me tienen que tratar bien a mí. Entonces tenemos que someter esa creencia a una validación. Suena lógico. Si yo soy bueno con todos, ¿por qué los demás no van a ser buenos conmigo? ¿Cuál sería el problema de esa creencia limitante? Suena lógico, ¿no? Si yo me porto bien contigo, ¿por qué tú te vas a portar mal conmigo? ¿Cuál es el problema de esa creencia limitante? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema ahí? Suena lógico. Si yo me porto bien contigo, tú vas a ser bueno conmigo. Karim dice que no podemos controlar a los demás, que no se puede generalizar. Eso dice María, que estamos generalizando. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede con la creencia limitante? Que es una manera de apreciación que suena lógica. Y como me suena lógica, no la llevo a someterla a un juicio, a una validación. Porque probablemente exista un ancla que puede ser una película, lo que dice la sociedad o lo que me contó una persona que para mí tiene una autoridad. Entonces, cuando yo escucho algo que me suena lógico, yo ya no lo someto a validar. Y eso forma parte de lo que llamamos el sesgo de confirmación, que a nivel del cerebro busca el cerebro validar lo que tú crees. Es decir, la información que no se ajusta a una creencia la toma como irrelevante y la desecha, a tal punto que yo podría cambiar, distorsionar lo que estoy platicando con otra persona y cambiando las palabras. ¿No les ha pasado a ustedes? Que la otra persona dijo una cosa y ustedes la cambiaron completamente. Eso es por el sesgo de confirmación. Claro, Carolina. Por ejemplo, los extremistas, claro, religiosos, claro, podría darse por ahí. Pero bueno, llevándolo más a aspectos naturales, bueno, no naturales, sino habituales, de en donde nosotros nos desenvolvemos, tenemos esa problemática a nivel de este punto ciego que tiene nuestro cerebro en el procesamiento, que nos va a validar lo que nosotros creemos. Por eso es que el autoengaño, la problemática del amor propio existe, porque en un punto yo me voy a reflejar
en base a la creencia que yo tengo de mí mismo, que puede ser para bien, ¿no? O para mal. Por eso es importante lo que dice el otro, y si el otro me dice que soy un inútil, entonces empiezo a mirarme como un inútil. Y mi cerebro confirma la creencia de que eres un inútil. Entonces tu cerebro va a estar pensando cada vez que haces algo mal para validar que eres un inútil. Así como funciona en todo lo opuesto, que viene a ser el efecto Pigmalión, que si tú encuentras una persona que te dice tú puedes y te ayuda y te echa porras y te da esos elementos motivacionales, tú puedes mejorar en gran manera con ciertas habilidades. Ese sería el efecto positivo. Pero es importante tomar en cuenta todo esto. Ahora, creando creencias empoderadas. También tenemos que construir creencias empoderadoras. Esto tiene que ver con reforzadores, tiene que ver con el modelo conductual. Y para eso podemos usar mantras. Los mantras son frases o palabras poderosas que se repiten durante la meditación. Nos permiten enfocar la mente, cultivar la energía positiva y promover una sensación de calma y bienestar. Si yo promuevo la sensación de calma y bienestar, quiere decir que estoy liberando dopamina. Estoy estimulando el circuito de recompensa, liberando dopamina. Un mantra, por ejemplo, es soy digno. Aumenta la autoestima y recuerda el propio valor. Dice Delfina, soy educadora y les digo a mis alumnos que yo tengo alumnos muy guapos e inteligentes. Excelente. Ahora, una creencia empoderadora es soy agradecido, fomenta la gratitud y ayuda a cambiar el enfoque hacia los aspectos positivos de la vida. Solo que aquí hay que tener cuidado con esto, con el positivismo tóxico. ¿Qué es el positivismo tóxico? ¿Alguien me puede decir qué es el positivismo tóxico? Está muy padre, ¿no? Vamos a echarnos porras, vamos a meditar, vamos a hacer mantras, vamos a fortalecer nuestras creencias mirándonos al espejo y diciendo qué guapo soy, qué bonito, qué inteligente, vamos a usar reforzadores. Pero ¿cuál es el problema del positivismo tóxico? O sea, ¿por qué se vuelve tóxico esta parte? A ver, dice Jorge, se refiere a la idea de que todo debe ser positivo y dejan de lado la tristeza, cuando en realidad la tristeza es útil porque es real de que es señal de que algo anda mal en nuestra vida. Noemí dice la enajenación, María dice la vida naturalmente tiene subes y bajas, Delfina puede llegar a ser egocéntrico. Bueno, el problema de esta mirada positiva es que dejamos de ver la realidad. La realidad, como bien acaban de indicar en el chat, nosotros no solamente experimentamos emociones positivas, también emociones negativas. Entonces, cuando caemos en un positivismo tóxico, es porque evitamos conectar con las emociones negativas y es una manera de evasión o de autoengaño. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque el equilibrio, el amor propio es justamente apreciar
o mejor dicho, identificar justamente tanto las emociones positivas como las emociones negativas. Exacto, Evelyn. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Vamos a ver un poquito ahora de la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia se centra en la cognición como base fundamental de la conducta. Prácticamente nos habla del aspecto cognitivo, que tiene que ver con pensamientos, emociones, sensaciones, y cómo lo cognitivo nos lleva a un desenlace conductual. Es decir, cómo actuamos ante determinado procesamiento en función de un evento que estamos viviendo. Entonces estamos hablando de interpretación y de dar un significado, lo cual puede mover la conducta a una conducta de aproximación o a una conducta de evitación. Ahora, los procesos cognitivos se refieren a la percepción, es decir, a cómo doy interpretación a la estimulación sensorial, a la atención, a la memoria, al razonamiento. Ahora, los supuestos y creencias que tiene una persona nos llevan justamente a ciertos sesgos y errores. Ya lo hemos platicado, se los acabo de comentar, lo que es el sesgo de confirmación. Y aquí hay unos datos curiosos. Tenemos alrededor de 2.880 pensamientos por minuto y entre 46.000 a 90.000 en un día. Esto es tomado del doctor Eduardo Calixto del CONACYT. Se requiere más de 1.000.000 de neuronas para generar un solo pensamiento. El cerebro toma alrededor de 2.160 decisiones al día. Una neurona en promedio recibe de 1.000 a 10.000 sinapsis para tomar una decisión. Doctor Pascal Morín de la UNAM. Esto es importante porque todo esto escapa a nuestro estado de conciencia. Ni siquiera nos damos cuenta del procesamiento a nivel cerebral que se ejecuta cuando nosotros justamente llevamos a cabo un procesamiento. Aquí tenemos un poco sobre la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva está orientada a identificar y modificar los patrones de los pensamientos. Hay que confrontar los pensamientos negativos e irracionales en relación a pensamientos más objetivos y racionales. Entonces, por ejemplo, aquí les puse, para entenderlo bien esto, unas imágenes. Aquí tenemos al papá que está con la computadora y está preocupado porque el jefe espera un informe. Entonces, la experiencia vivencial del papá en este momento está en un estado de tensión, está focalizando su atención en el informe que tiene que enviar, pero el hijo quiere jugar con el papá y entonces está inquieto y está llevando su juguete y lo está pasando por el cuerpo del papá, lo cual hace de que el cerebro del papá tome estos estímulos como displacenteros, porque están generando tensión al tratar de romper con la atención selectiva que tiene el papá. Entonces, el hijo
al ver que el papá no le presta atención, dice, mi papá me está ignorando, no quiere jugar conmigo, no me quiere, y su experiencia vivencial es tirarse al piso y hacer un berrinche. Entonces, aquí la problemática viene de cómo experimenta el niño el suceso y cómo lo está experimentando el padre. ¿Hay una distorsión de la realidad? Sí, porque el actuar del padre no tiene nada que ver con lo que está pensando el niño. Y el niño desconoce lo que está experimentando el padre a partir de la tensión que genera el hecho de que tiene que mandar el informe. Por lo tanto, aquí podemos ver un ejemplo totalmente claro de lo que sucede en relación justamente a cómo damos significado al suceso. Las bases de la reestructuración cognitiva se basan en los siguientes postulados: la forma en cómo interpreto y doy significado a mis experiencias. Eso ejerce una influencia a nivel cognitivo y emocional. También tiene que ver si puedo identificar las cogniciones, o sea, si me doy cuenta, entonces puedo modificar la conducta. Eso significa como que pescarte, el poder identificarte cómo actúas ante determinados estímulos. Entonces aquí tenemos un contexto X. Hay un proceso cognitivo. Si yo puedo identificar el proceso cognitivo, puedo modificar. Pero esa cognición me lleva a una manifestación de experiencia del contexto y por lo tanto mueve mi conducta. La clave está justamente en este punto. Si yo puedo alterar el proceso cognitivo ante el contexto, puedo llegar a modificar la conducta. Ahora, un pensamiento genera un estado emocional y viceversa. Y tenemos el experimento de Albert. No podemos separar la cognición de la emoción, una coexiste con la otra, es parte de estar vivos. Aquí el problema es cuando no existe el equilibrio entre ambas instancias, que una predomina sobre la otra. ¿Qué pasa si soy una persona muy mentalizada? ¿Qué sucede cuando soy una persona muy racional? ¿Cuál es el problema? ¿A qué me llevaría a ser una persona demasiado racional, muy mentalizada, como dice? No llego a conectar con las emociones, ¿no? Exactamente, pérdida de flexibilidad cognitiva. Sería muy inflexible, sería una persona muy punitiva, perfeccionista. Entonces, la hiperactividad de la corteza prefrontal justamente nos lleva a los estados compulsivos. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa cuando somos muy emocionales? ¿Qué pasa cuando somos muy viscerales, muy emocionales, muy impulsivos, muy reactivos? Capacidad limitada para la resolución de problemas, claro, actuamos sin pensar las consecuencias. Exactamente. Perdemos objetividad, llegamos a ser débiles en cómo actuamos. Ok,
nos dejamos mover por la emoción y ahí aparecen muchos, también en la emoción cuando es alterada, aparece también el fenómeno compulsivo. Se nubla el razonamiento, exactamente. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. ¿Qué tiene que ver el experimento de Watson con las creencias limitantes? Exacto, que pueden ser inducidas, ¿no? Eso, muy bien, Evelyn. Exactamente, justamente así nos condicionan nuestros padres en esas creencias limitantes, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos otro ejemplo. Justamente tenemos un contexto, el padre con el hijo. Hubo algún tipo de discusión. Entonces, esto está llevando a pensamientos como mi papá me ignora, soy un estorbo para él, no me quiere, pero justamente la reestructuración cognitiva trabaja en esta interpretación, porque se está generando una distorsión. El niño está experimentando, por lo que lee del lenguaje no verbal del padre, de que el padre ya no lo quiere, que es un estorbo, y entonces eso lo lleva a un estado emocional que puede ser tristeza o enojo. Si yo llego a cambiar la interpretación del suceso, cambia el pensamiento, la emoción, y entonces freno
el que emerjan las ideas negativas y racionales. Porque si el hijo se pone a meditar y reflexionar de que el padre sencillamente está preocupado porque tiene un problema en su trabajo y por eso no es capaz de focalizar su atención en él, entonces si él llegara a comprender y a interpretar así el suceso, esto de aquí ya no se daría. Por lo tanto, no detonaría la tristeza y el enojo. Esquemas cognitivos. Los esquemas cognitivos son estos bloques de información que nos ayudan a predecir conductas con el fin de tomar acciones. Están construidos a través de asociaciones. Las asociaciones son negativas. Si las asociaciones son negativas, van a formar distorsiones cognitivas que llevan a conductas desadaptativas de manera automática. Aquí hay un aspecto muy interesante en estos esquemas cognitivos, porque dice que nos permiten predecir comportamientos, conductas, porque existe esta asociación que yo voy generando. Déjenme comentarles de que el cerebro es totalmente predictivo, es un mecanismo de supervivencia que busca justamente hacer estos análisis en función de los aprendizajes previamente existentes, como de la información que se está generando a nivel sensorial del suceso presente. Recordemos que el cerebro recibe información del lenguaje no verbal como del lenguaje verbal, pero también está recibiendo información de todo el entorno, ambiente, contexto, y no siempre es consciente porque no podemos focalizar la atención en todo. Yo les pregunto, si el cerebro es predictivo por naturaleza, esto quiere decir que se anticipa y por eso tendemos a irnos fácilmente a los estados ansiosos, porque el cerebro es totalmente controlador. En ese aspecto es compulsivo, es obsesivo, porque trata de reconocer patrones que nos podrían anticipar a algo que podría poner en riesgo nuestra supervivencia. Yo les pregunto, ¿esto qué tiene que ver, por ejemplo, con la lectura del tarot? Ustedes han visto que leen los tarot, ¿no? Que te sacan las cartas y te empiezan a decir, ¿qué tendría que ver con esto que les estoy comentando? Dice Evelyn, la tarotista junto con otros adivinos usan elementos genéricos y nosotros con nuestras respuestas automáticas confirmamos o negamos y luego creemos, ¿ok? El tarot también te condiciona, sí, que tenga entendido, son patrones muy generales que generan una identificación de lo que vive el consultante. Saber lo que nos pasa nos da el control, exacto, todos están bien. Y justamente el tarot es una forma en donde podemos encontrar este funcionamiento a nivel cerebral de predecir. ¿Por qué? Porque a través del consultante vamos a estar recibiendo información que nosotros vamos a estar asociando y vinculando y que vamos a poder predecir conductas. Por eso cada vez que te leen el tarot, te dicen, ¿te suena? ¿Te resuena? Confírmame si estoy bien o estoy mal.
Entonces es un ejemplo interesante en donde podemos ver este funcionamiento cerebral. Por eso la ansiedad es algo que no nos cuesta caer en ello. ¿Por qué? Porque el cerebro a nivel de la supervivencia es lo que va a hacer, se va a anticipar, va a tratar de predecir, controlar, para mantenerte con vida. ¿Ok? Distorsiones cognitivas son justamente estos pensamientos o interpretaciones que hacemos de la realidad y que son complicadas de cambiar. Las distorsiones cognitivas es un proceso de ansiedad que se centra en el futuro y si nos centramos en el pasado nos lleva a un proceso depresivo. Aquí pusimos una frase de Epicteto: no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nos decimos sobre estas cosas. O sea, ¿qué me cuento a mí mismo de lo que está sucediendo? Tenemos varias distorsiones cognitivas, por ejemplo, tenemos de inflexibilidad. Tenemos ahí a nuestro amigo Homero, por ejemplo, ¿no? La clásica dualidad o conversación entre el angelito y el diablito. Eso está mal, eso está bien. O sea, pensamiento del todo o nada. Luego tenemos, por ejemplo, al Homero haciendo una generalización: todo me sale mal, el falso dilema. Luego tenemos la generalización excesiva: siempre me miran mal juzgándome. O la etiquetación: no valgo para nada. Estas son distorsiones, creencias limitantes que nos llevan a la inflexibilidad. Luego tenemos la malinterpretación de percepciones. El estar leyendo el pensamiento de la otra persona. Seguro que lo que hiciste fue para reírte de mí. La personalización. Por mi culpa, March es infeliz. O sea, esta parte de atribuirme yo la problemática. El razonamiento emocional: maldito trabajo, me estoy volviendo loco. La falacia de control: todo está bajo mi control. Luego tenemos las necesidades inventadas. Debería empezar a correr. Si soy bueno, ¿por qué me tratan mal? Tenemos el debería y la falacia de justicia. Luego tenemos potenciar lo negativo, la maximización y el catastrofismo. Es horrible, no puedo aguantarlo, no puedo dejar de comer. Potenciamos lo negativo, ignorar lo positivo. Ahí entra la parte de la adivinación, predecir los resultados de situaciones que aún no han sucedido, lo que estábamos hablando. Y eso nos lleva a, de repente, a entrar en un estado de alerta: no voy a poder con esto, con este nuevo trabajo. O la abstracción selectiva: nadie me entiende, soy el enfermo. La minimización: no valgo nada, todo lo hago mal, qué mal padre soy. Y luego tenemos el ignorar las consecuencias, la creencia permisiva. Nos damos permiso de romper hábitos sanos. Unas pizzas no me harán mal. Aquí tenemos el proceso de reestructuración cognitiva. Tenemos a Homero en unas distorsiones: todo me sale mal, me va a dejar March. Y entonces
impactamos en la reestructuración cognitiva y Homero dice, no, siempre todo me sale bien. Marge me ama. ¿Qué tuvo que hacer Homero? Identificar las distorsiones cognitivas, detener la distorsión cognitiva y transformar el pensamiento. Para identificar las distorsiones cognitivas podemos hacer un registro de pensamientos y para detener la distorsión, enjuiciar los pensamientos. Aquí tenemos el ejemplo de un autorregistro para poder identificar la distorsión cognitiva a través del análisis de la situación, de comprender la respuesta emocional, la respuesta conductual y justamente darme cuenta del pensamiento que se genera. Entonces tenemos, por ejemplo, iba por la calle y vi a un amigo que se llama Marco y no me saludó. Esa es la situación. La emoción que sentí, ¿por qué no me saludó Marco? Si es mi amigo, entonces ya me generó una molestia, un desconcierto. ¿Qué fue lo que originó la molestia y el desconcierto? ¿Qué hice? Me desahogué con mi pareja, lo llamé mal amigo. Es que no es posible ese Marco, yo siempre he estado para él y ahora que pasó me vio y no me saludó. Yo ya no lo voy a volver a saludar. Ya se originó el pensamiento. Seguramente le he de caer mal y ya no me quiere hablar. Siempre he sido buen amigo, qué injusto que me haga eso. Entonces, ¿qué distorsiones tenemos? La lectura del pensamiento y la falacia de justicia. Exactamente, María. Tendemos a pensar lo peor, a lo mejor venía distraído y no nos vio. Suponemos, exacto, Miguel, cosas que no son. Exactamente. Entonces, el autorregistro es una manera, una herramienta que yo puedo emplear para poder justamente identificar esas distorsiones. Que estaríamos en esta parte. Ahora, ya que identifiqué la distorsión, ahora tengo que detenerla. Para detener la distorsión, podemos usar el cuestionamiento socrático, es decir, cuestionar las ideas con el fin de explorarla. ¿Podría estar malinterpretando las cosas? Se pregunta Homero. ¿Existe alguna evidencia que apoye esta idea? ¿Estoy basando mis pensamientos en hechos o sentimientos? ¿Es realista este pensamiento o me estoy llevando por la emoción? Eso sería el cuestionamiento socrático. O podemos ver una visión exagerada de la realidad. No evito los pensamientos negativos, sino me pongo en el supuesto que sean ciertos. ¿Qué pasaría así? ¿Qué es lo peor que podría pasar? También podemos redirigir la atención, que es interrumpir el flujo de atención. ¿Cómo lo interrumpimos? Con un aplauso fuerte, con un alto en voz alta, diciendo tu nombre en voz alta, diciendo ya en voz alta, tronando los dedos, dando un manotazo en una mesa, colocarse una liga en la muñeca, estirarla y darse un ligazo. Eso puede romper con el bucle de rumiación que se genera cuando existe esta ciclicidad del pensamiento. Exactamente, aquí entran los pensamientos intrusivos. También podemos enjuiciar los pensamientos. Es decir, por ejemplo, mi pensamiento es todo me sale mal, nada me funciona. Evidencia a favor del pensamiento. Saqué 5 en una materia, mi dibujo no cumplió mis expectativas. Evidencia en contra del pensamiento. Saqué 8 y 9 en otras materias. He hecho algunos dibujos que me han salido muy bien. Entonces, estos pensamientos ponen en juicio a estos de aquí. También nos permite detener esta técnica
justamente la distorsión cognitiva. Y por último, transformar el pensamiento. Ya vimos cómo detener la distorsión cognitiva. Ahora, cómo transformamos el pensamiento, que es el último paso de la reestructuración cognitiva. El último paso es introducir un nuevo pensamiento basado en la objetividad y hacer contacto en la sensación que promueve este. Nuevo pensamiento basado en evidencia. A veces las cosas no cumplen mis expectativas, pero eso no quiere decir que todo me salga mal. ¿Cómo me siento con el nuevo pensamiento? Más tranquilo. Necesito de práctica para realmente instalarlo, pero es un buen inicio. Entonces, introduzco un nuevo pensamiento y hago contacto con el sentimiento, con la sensación que promueve el nuevo pensamiento. Por lo tanto, tenemos conocimiento y experiencia. Y bueno, ya llegamos al final del seminario del día de hoy, de las creencias limitantes. Concluí con un modelo de intervención en donde pudimos ver claramente con la reestructuración cognitiva cómo podemos hacer para combatir las creencias limitantes. Claro, también Diana, Paola pueden entrar esas técnicas. Ahora, yo los invito para el curso que voy a dar, que tiene que ver justamente de la autoestima a través de la hipnosis. Porque la hipnosis clínica es una herramienta extraordinaria que a través de ella puedo yo inducir dentro de un estado de meditación, de reflexión, de introspección, una estimulación a través de la imaginación para poder realizar un cambio, justamente a nivel de la reestructuración del pensamiento. Entonces están invitados a matricularse en el curso y bueno, yo les agradezco su atención. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Carolina, y si no funcionan todos, ¿qué o cómo se puede proceder? Bueno, justamente, Carolina, hay varias herramientas. Aquí estamos mostrando algunas. Estamos mostrando, vamos a decir, la parte de la reestructuración cognitiva a través de confrontar justamente las creencias limitantes, pero podemos hacerlo a través de otras técnicas mucho más sensoriales, como el mindfulness, como la hipnosis clínica. Entonces, cuando no nos funciona el modelo cognitivo-conductual, que es este, ahorita hablamos del modelo cognitivo-conductual, podemos hacer uso de otras herramientas que son mucho más sensoriales, como el mindfulness, repito, y la hipnosis clínica. Claro, Delfina, existen otras herramientas que podemos hacer, como tú bien dices, la música, el salir a caminar, que nos pueden ayudar a gestionar nuestros estados emocionales para poder promover una sensación de bienestar. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Les agradezco su tiempo en esta noche y bueno, lo dejo a Rodrigo. Tremendo, profesor. Interesantísimo.
Muchas gracias. Bien, bien, bien. Voy a chequear aquí. ¿Quedó alguna consulta, alguna pregunta? De todas maneras, Mariana dice, genial, muchísimas gracias, excelente presentación. Ana, todo bien, gracias. Muy completas las sugerencias. Yo quería complementar también lo que decía el profesor, compartiendo la pantalla de lo que es la página aquí, ¿verdad? Del curso de la hipnosis clínica en el fortalecimiento de la autoestima. Aquí pueden revisar el desglose completo del programa, el precio, las opciones de pago, la descripción, el objetivo general del programa, a quién va dirigido, el temario principal con las clases y los diferentes horarios, ¿verdad? Y tienen además a Gabriela Martínez, que es la ejecutiva comercial de este programa, de este curso, a quien pueden hacerle, si gustan, las consultas técnicas necesarias. Diana, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres levantar la mano, Diana, Rodrigo? Sí, Diana, ahí te estoy habilitando para hablar. Hola, maestro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero agradecerle por la ponencia, estuvo muy interesante y también me ayudó como a concretar algunas dudas que yo tenía respecto a la terapia cognitivo-conductual. Pero también me gustaría saber cómo nosotros podemos intervenir en el caso en que las técnicas de la terapia cognitivo-conductual y las técnicas sensoriales, como ya nos estaba mencionando al último, no funcionan o bueno, no demuestran resultados favorables en el paciente. Ahí ya tendremos que evaluar otro tipo de variables como por ejemplo la resistencia al tratamiento. Bueno, primeramente hay que evaluar, vamos a decir, si, no sé, en una ansiedad, en una depresión. Primeramente hay que ver el grado de, vamos a decir, de severidad que tiene el paciente. Por eso hay que hacer una buena evaluación y un buen diagnóstico. Porque si está en una situación en la que necesita intervención farmacológica, es importante referirlo al psiquiatra. Porque realmente en algunos estadios de la depresión, de la ansiedad, de trastornos de la personalidad, en donde también hay comorbilidad con ansiedad y depresión, se produce atrofia a nivel del cerebro y esa atrofia causa alteraciones neuroquímicas que se necesitan abordar desde el tratamiento farmacológico, en conjunto con la intervención psicológica, psicoterapéutica. Ahora, las herramientas como la hipnosis clínica realmente son muy efectivas, incluso se han usado en esquizofrenia, y te voy a explicar por qué. Ya les expliqué que cuando hay un evento traumático se crea una vía neural. Esta vía guarda la información como si fuera una especie de cassette. Y ya les expliqué que esto está en una memoria emocional que se activa a nivel de la interacción del hipocampo con la amígdala. Cuando tú induces a un estado, vamos a decir, de relajación a la persona a través de la imaginación guiada, lo que haces es distraer el cerebro, esta parte racional, consciente, juiciosa, tiende a ser distraída a través de llevar a la persona, por ejemplo, al mar, al bosque, a ver un conejo. Por ejemplo, un ejemplo fácil, ¿no? No pienses en un conejo blanco con ojos azules grandes y bien orejón. ¿Qué es lo que hacemos cuando yo digo, no pienses en eso?
en automático nuestro cerebro nos lleva a pensar. Entonces, cuando yo uso la hipnosis clínica y yo empiezo a inducirte, porque es una técnica, tiene que ver el tono de voz, la pasividad, vamos a decir, de la sincronía de la voz, tiene que ver la imaginación, tiene que ver varios elementos que se utilizan, pero la finalidad es estimular sensorialmente. Entonces lo que yo voy a hacer es recuperar la memoria emocional. Recuperando la memoria emocional, yo puedo alterarla, porque puedo alterar y modificar el suceso que está grabado aquí, dándole una tramitación. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer un duelo. Entonces, tú me dices, yo tengo un duelo que no he podido superar eh, porque a mi madre no le pude decir que la amaba. Entonces, yo agarro y te digo, a ver, Diana, vamos a respirar, inhala y exhala, y empiezo a platicar contigo. Entonces te voy llevando sutilmente a través de tu respiración, porque algunos al cerrar los ojos se pueden sentir nerviosos. Y entonces te digo, ¿recuerdas a tu mamá? ¿Cómo era tu mamá? Ah, y era así, así, ok. ¿En qué momentos tú ibas platicando con tu mamá? ¿En dónde compartías con tu mamá? Yo me sentaba en la sala con mi mamá y ella hablaba conmigo. ¿Y qué te contaba, Diana? No, pues ella siempre me decía esta frase, ok, te voy a pedir que en este momento simplemente te hagas la idea que está ahí tu mamá frente tuyo. Y te voy a pedir que le digas, mamá, te pido perdón por no haberte acompañado. Te pido perdón por no haber estado ahí y poderte decir que te amo. Cuando tú empiezas a guiarla a la persona, induciendo la recuperación de la memoria emocional y expresando aquello que no pudo expresar, tú ya le estás dando una salida a esa vía neural. Entonces la persona está teniendo una reestructuración cognitiva, una reorganización. Y eso lo podría llevar dependiendo de, de la información que yo previamente obtengo para poder realizar este movimiento en una mayor estimulación. Entonces, es así como puede trabajar la hipnosis clínica y es por eso muy funcional. No sé si pude contestar, Diana, tu pregunta. Sí, se apagó el micrófono, Diana. Muy bien, Bueno, ya le genial, genial. hipnoticé a Diana y se quedó dormida. Es cierto. Les damos las gracias entonces por la participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Francisco Rojas por su presentación. Voy a dejar el video hasta aquí y me voy a despedir de nuestros amigos de YouTube que nos van a revisitar. Los dejo cordialmente invitados a revisitar, ¿verdad?, el resto de contenidos que tenemos preparados para todos ustedes.